¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de formación ética en referencia a la temática la responsabilidad del Estado. La clase anterior también estuvimos hablando, pero de los valores de la responsabilidad de las personas ante las actitudes o circunstancias que pueda tomar, como por ejemplo, un padre de familia o los padres de familia son responsables frente a sus hijos para que puedan ser alimentados, puedan ser vestirlos y también darle una asistencia médica en caso que necesario fuere o llevar a, mejor dicho, a un lugar de un centro asistencial cuando así lo requiera. Esta vez vamos a ver uno de los compromisos y las obligaciones que tiene el Estado frente a la nación, frente al pueblo, frente a su comunidad. Entonces, siguiendo con la temática de la responsabilidad del Estado, la responsabilidad y la soberanía es un compromiso del gobierno con el pueblo, con la ciudadanía que la depositó su confianza. Cada ciudadano debe tomar con conciencia acerca de la obligatoriedad de sus compromisos políticos y sociales, siempre en visión de los valores. Entonces, cabe destacar que el gobierno es el custodio de la soberanía nacional, como así también esa responsabilidad, ese compromiso con el pueblo que lo ha prácticamente depositado su confianza a través del voto. Entonces, el gobierno a través de sus autoridades tienen las obligaciones de poder desarrollar su gobierno con transparencia, con honestidad y sobre todo con una buena gestión. Esas gestiones van a administrar y van a satisfacer las necesidades básicas de su comunidad, de su pueblo, de la ciudadanía. Y vamos a ver más adelante cuáles son esas satisfacciones que debería realizar el gobierno o las gestiones que debería realizar el gobierno para poder cubrir las necesidades básicas de su pueblo, de su comunidad, porque él es el gestor, él es el administrador de las políticas a fin de poder, digamos, cubrir o paliar las necesidades de su gente, de su pueblo. Y es un compromiso, sobre todo una gran responsabilidad del gobierno a través de sus autoridades de poder cubrir estas necesidades. Y así tenemos unas de las responsabilidades del gobierno, como hemos visto a través de sus autoridades, ser responsable en el tema en la educación. La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en la sociedad, en el municipio y también en el estado. O sea, básicamente todos somos responsables en cuanto a la educación de la nación, de las familias, pero también fundamentalmente recae en el gobierno porque el gobierno, a través de su Ministerio de Educación y Cultura, establecerá cuáles serían esas políticas que darán prioridad a modo de poder desarrollar en el ámbito de la educación y de esa manera seguir. Hoy en día el Ministerio de Educación y Cultura tiene una política y esa política se debe acatar. Por eso nuestras normas, nuestras leyes, nuestras legislaciones establecen cuáles serían esa política o ese rumbo a seguir en el plano del estamento de la educación. Por eso allí prescribe diciendo de la siguiente manera: el Estado promoverá programas de complemento
nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Estado, viendo las necesidades de las comunidades educativas en los diferentes barrios, en las diferentes ciudades, en los diferentes departamentos, tiene que canalizar cuáles son esas necesidades y trabajar conjuntamente con sus instituciones. Estamos hablando con las instituciones del Ministerio de Educación y Cultura, y esto a su vez con las coordinaciones de educaciones departamentales, y esto a su vez para llegar en cada comunidad educativa, en cada rincón de cada departamento, de cada ciudad, de cada barrio, trabajar con las supervisiones zonales. Entonces, estas instituciones son los que hacen un relevamiento de datos y de las necesidades de sus barrios, de sus comunidades, e informan a sus superiores inmediatos, y de allí se busca gestionar ante las autoridades institucionales, como los ministerios de educación como el Ministerio de Educación y Cultura, y esto a su vez trata de ordenar y buscar y gestionar para poder cubrir esas necesidades, como por ejemplo los recursos, los materiales didácticos o los materiales para poder trabajar en cada institución, que son normalmente los útiles escolares. Ese es por un lado. Y por otro lado, también gestionar a través de sus diferentes instituciones de educación, gestionar o ver cuáles son los déficits o las carencias en cuanto a infraestructura, y de esta manera el gobierno se debe poner las pilas, por llamarlo de una manera, sobre todo ajustar el presupuesto en materia de educación e ir invirtiendo en infraestructura, edilicias, ya sea más aulas para aprendizaje, ordenar las estructuras de las escuelas, sobre todo si falta mantenimiento, o bien la creación de nuevas escuelas. En fin, existen muchas necesidades, de tal manera para que se pueda tener una escuela modelo, y de tal manera para que los chicos puedan ir a aprender cómodamente. Entonces, esta responsabilidad es del gobierno a través de sus diferentes instituciones que hemos citado. En este punto estaremos analizando el otro estamento, el estamento de la salud, la cual el Estado también es responsable. El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Y siguiendo con la normativa prescrita o escrita en referencia a la materia de salud, y establece: nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado debe también trabajar arduamente con las instituciones, en este caso del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a modo de también ver cuáles son esas carencias y esas necesidades fundamentales de la comunidad, y sobre todo de tal manera para que el Estado, el gobierno, tenga un relevamiento de datos, y de esa manera poner políticas que puedan ser útiles en materia de salud para su comunidad, para su pueblo, ya sea esto en infraestructura, creaciones de más dispensarios de salud en los barrios, creación de hospitales de modo a una atención permanente, sobre todo en los lugares más carenciados o más difíciles de llegar, que son en el interior del país.
sobre todo también de contar con medicamentos para todo tipo de enfermos o de, digamos, de gente que aqueja, ya sea para los diferentes tipos, ya sea de diabetes, para diálisis, en fin, una serie de requerimientos que la población necesita y que el Estado debe ajustar en su presupuesto de modo a adquirir sobre todo máquinas para poder, digamos, dar una mejor asistencia a la comunidad y de esta forma tener una mejor calidad de vida. Entonces, esta responsabilidad recae en la gestión del gobierno a través de sus autoridades. Bueno, hasta aquí estamos desarrollando dos estamentos fundamentales que el Estado debe ponerse las pilas a modo de gestionar y es la responsabilidad del gobierno. Estamos hablando sobre dos estamentos importantes que es en materia de salud y también en materia de educación. Y también decirlo para modo de ir cerrando nuestra clase el día de la fecha, porque son varias las responsabilidades, pero hoy nos hemos abocado a hablar de dos y también que es esa, salud y educación, y también podemos cerrar con el tema de trabajo. El Estado debe buscar los mecanismos a modo de también poder gestionar de modo que pueda tener mayor posibilidad y oportunidades de trabajo para su comunidad, para su comunidad. Entonces, debería gestionar, debería trabajar con otras empresas, con el sector privado, a modo de tener la mano de obra ocupada, dar de esa oportunidad y posibilidades a las personas que tengan un empleo y de esta manera poder dignificar la familia con un salario digno, con un salario justo. Entonces, podemos decir que la responsabilidad del Estado que estuvimos observando en el día de la fecha es en materia de salud, de educación y de trabajo, compromisos fundamentales del gobierno con sus autoridades locales, departamentales y también podemos decir municipales.